el buen rey Ezequías, ¿ok? Y bueno, vamos a aprender algunas cosas de este personaje. Generalmente estamos viendo grandes personajes de la fe, pues hay muchos personajes, hay muchos ejemplos de personas que no fueron buenos siervos de Dios y bueno, tal vez tendríamos que llamar la serie de otra manera, por eso no tocamos esos ejemplos, porque realmente sería más bien como, como una serie para evitar los malos ejemplos que hay en la palabra, pues. Pero en este caso estamos hablando de hombres y mujeres de fe, pues, que por su buena obra, por su obediencia, por su vida santa, realmente agradaron a Dios y nos sirve a nosotros de gran ejemplo, porque en cada personaje, en cada historia aprendemos algo para nosotros que nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Entonces hoy vamos a hablar del rey Ezequías, ¿ok? Eh, el rey Ezequías realmente nos representa una gran paradoja y ya les voy a explicar por qué. Porque algunos padres tienen un gran corazón, ¿ok? Tienen una disposición hacia Dios, pero tienen hijos desobedientes, inclusive algunos hijos que son mala conducta, pues. Y por otro lado, hay malos padres desordenados, desobedientes, que no respetan a Dios, pero pueden llegar a tener buen hijo o buenos hijos con diferentes maneras de vivir. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede pasar eso si un niño se toma desde pequeño y se le va guiando en la palabra del Señor y se va fortaleciendo y se le va inculcando los valores cristianos, pero cuando llegan a cierta edad ya no quieren saber de Dios? Y la diferencia está en el corazón, hermanos, en el tipo de corazón de cada persona. Eso hace la diferencia. Y vamos a ver este ejemplo de Ezequías porque nos ayuda a entender un poco más esto, pues. Hay hermanos fieles que tienen hijos que no quieren obedecer a Dios e incluso incrédulos a pesar de haber sido educados con la palabra de Dios, y otros no fueron enseñados en los caminos de Dios y obedecen a la fe en algún momento, pues. ¿Ok? Entonces, la influencia de los padres puede ser buena o puede ser negativa, mala, pues. Ezequías fue hijo del malvado rey Acaz. El malvado rey Acaz cerró el templo, eh, selló con clavos las puertas del templo, hizo cesar los sacrificios y los holocaustos para Dios y detuvo completamente todo lo que era el servicio que la ley de Moisés establecía. Pero no solamente hizo eso malo, sino que además él eh, inculcó pues la idolatría la propagó pues, ¿ok? La hizo que se extendiera por todo Judá, pues, por todo Israel, pues. Este rey Acaz, pues, un rey que realmente fue malo delante de Dios, ¿ok? Entonces, Ezequías fue un buen rey, un hombre de buen corazón, dispuesto a honrar a Dios. Con respecto a la relación con Dios, el buen corazón ayuda a agradarle, pues. Cuando la persona tiene un buen corazón dispuesto a las cosas de Dios, va a estar dispuesto a agradarle. Ahora, cualquiera podemos pensar y decir, bueno, pero es que, ¿cómo sabe uno si alguien tiene un buen corazón o no? No, no estamos hablando de un buen corazón hacia sus padres, no estamos hablando de un buen corazón de un hombre hacia su esposa, de la esposa hacia su esposo, a los hijos. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un buen corazón hacia Dios, un corazón que busca trascender, que busca lo espiritual, que busca la salvación de su alma. Eso hace la diferencia. Hay muy buenas personas en el mundo, hermano. Buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, pero no tienen un buen corazón para con Dios. Y eso hace la gran diferencia. Por eso es que es tan complicado. Por eso es que a veces los hijos que uno los crió, los enseñó, les guió en el camino del Señor,
finalmente algunos terminan perseverando y siguen adelante y otros se terminan apartando. Pues, ¿ok? Entonces, la influencia de los padres puede ser buena o mala para sus hijos, pero la diferencia la hará el corazón de cada persona. ¿Ok? Ezequías fue un hijo del malvado rey Acaz que había dicho anteriormente que cerró el templo y fijó sus puertas con clavos, haciendo cesar los sacrificios de holocausto para Dios. Además, propagó y fortaleció la idolatría en la nación de Judá, pues. Realmente fue un rey malo delante de Dios, pues. ¿Ok? Fíjense que el rey Ezequías provenía de un padre malvado, un padre que inclusive se atrevió a quitar, a cesar, a parar toda obra de adoración y de servicio que se le hacía a Dios. Y aún así fue un buen rey, pues. Ah, pero siendo buen rey, con gran corazón para con Dios y los asuntos de Dios, él tuvo como hijo a Manasés. Entonces, fíjense la paradoja que estaba hablando yo al principio. Su padre fue malvado para con Dios. Él fue un tremendo rey, pero su hijo Manasés fue el peor rey que ha tenido, que tuvo Judá, ¿ok? Israel, pues. El rey más malvado que existió en Judá. El buen corazón y comportamiento del padre, en este caso Ezequías, no influyó en su hijo. Nuevamente la diferencia lo hace el corazón. Esto para que a veces entendamos, hermanos, que un hijo puede ser desobediente porque no hicimos el trabajo. Podemos ser muy responsables de haber sido descuidados, de no enseñarles, de no estar, no llevarlos por ese camino. Pero a veces hay padres que fueron muy celosos con sus hijos. Los llevó, los cuidó, los introdujo en las cosas del Señor, crecieron conociendo la hermandad, escuchando la palabra, pero finalmente se apartan y nunca quieren regresar a los caminos del Señor. ¿Ok? Entonces, este rey Ezequías tuvo un muy mal padre, pero tuvo aún un hijo peor en cuanto a las cosas espirituales. Y esa es la gran paradoja, hermanos. ¿Ok? Esa es la gran paradoja que existe cuando lamentablemente vemos a un hombre como este, un tremendo siervo de Dios, pero que su padre no fue bueno y su hijo tampoco fue bueno, fue el hijo que lo sucedió como rey, pues. ¿Ok? De hecho, Manasés, pues, se dice en la historia secular que fue el que mató o ordenó matar a Isaías, el profeta Isaías. Y se dice que lo aserraron, pues lo partieron por el medio con una sierra, pues, por orden de Manasés, pues. Eso es lo que dice la historia secular, pues. Entonces, Ezequías fue contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas, ¿ok? Estos estuvieron ministrando durante el tiempo de este rey, como también de Manasés, pues. Sobre todo Isaías no fue mucho lo que duró en el tiempo de Manasés. Entonces, como les dije, la tradición dice que Isaías murió por orden de Manasés, el hijo de Ezequías. Ahora, ¿para qué nos sirve saber que Ezequías vivió y reinó en el tiempo de Isaías y Miqueas? Porque eso nos ayuda a tener un contexto. Cuando nosotros leemos los profetas de Isaías, vemos que él cuando estuvo profetizando, hablando de ese pueblo malvado, ese pueblo que decía, háblanos palabras halagüeñas, no nos hable la verdad, pues profetízanos mentiras, estaba hablando del pueblo en el tiempo del rey Ezequías. ¿Ok? En el tiempo del rey Acaz también. Y en el tiempo ya finalizando o empezando del rey Manasés, pues. ¿Ok? Entonces, esto ayuda como referencia al contexto bíblico, pues. Entonces, cuando leemos acá en Segunda de Reyes 18, del 1 al 3, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y yo creo que en todas estas historias, hermano, aunque la palabra no lo dice, tenemos que comprender que además del corazón,
está la buena influencia de las madres, eh, o la mala influencia de las madres. En el caso de Ezequías, sus padres fueron malos, pues, pero acá fue malo, pues. Pero sin embargo, pareciera que su madre lo llevó por buen camino. En el caso de Manasés, su padre era bueno, pero posiblemente su madre fue la que lo terminó llevando por ese camino. Entonces, de alguna manera u otra se cumple lo que dice Primera de Pedro, que nosotros aprendemos las malas o buenas maneras de vivir de nuestros padres y muchas veces preferimos tomar lo malo y no lo bueno, como estaba diciendo. Padres muy temerosos de Dios, respetuosos de Dios, obedientes, fieles, pero los hijos no imitan eso, sino que a veces imitan en lo que no está bien. ¿Ok? Ok, entonces Ezequías fue contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas, como había dicho. En Segunda de Reyes 19:5 dice, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, pues, o sea, él consultaba a Isaías. En el tiempo del reinado de Ezequías cayó Israel, o sea, recuerde que Israel después de Salomón se dividió en dos reinos. Los dos reinos se conocían como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte era donde estaba la ciudad de Samaria y allí se dividieron y quedaron 10 tribus. Esas 10 tribus fueron conquistadas por los asirios y llevadas cautivas a otras tierras. Allí fueron establecidos y se trajeron personas de otras tierras, de otras religiones, de otras culturas, se trajo a Samaria y se estableció allí. De ahí es donde viene que los samaritanos es una mezcla entre judíos y personas paganas o gentiles, pues. ¿Ok? Por eso los judíos lo rechazaban, no lo aceptaban como parte de su pueblo o de ellos mismos, y había esa enemistad entre ellos. Entonces, el reino del sur era la nación de Judá, que habían dos tribus. Allí hubo reinos, reyes buenos, pero también hubieron reyes malos. En la nación del norte, que fue la parte superior de Israel, donde está Samaria, todos los reyes fueron malos. No hubo ni un solo rey bueno. ¿Ok? Entonces, en el tiempo del reinado de Ezequías cayó Israel, pues el imperio del norte, el reino del norte, delante de los asirios, conocida como la nación del norte, Samaria, pues, y fueron llevados cautivos a Siria y la tierra de Samaria fue repoblada por gentiles de otras naciones. De allí surgieron los samaritanos. Entonces, cuando Ezequías comenzó a reinar, puso orden, pues. O sea, aquí vemos el gran corazón, pues. No es como el rey que estudiamos, Josías, que ya de los 8 años ya estaba buscando a Dios, pues era un niño, pues. Aquí ya estamos hablando de un joven, ya en aquel tiempo era un muchacho todavía de veintitantos de años cuando empezó a reinar, pues. Pero sin embargo, buscó a Dios de todo corazón. Entonces, ¿qué hizo él? Pues fue un hombre de acción, hermano. Fue un hombre que tomó eh, para sí restaurar la adoración a Dios, abrir el templo, limpiar el templo de toda la contaminación que su padre había introducido en el templo de Dios. ¿Ok? Entonces puso orden, ordenó reabrir el templo de Dios, comenzó las reformas, reparó las puertas del templo, limpió y sacó toda la inmundicia que habían introducido en el templo, comenzó nuevamente los sacrificios holocaustos que Dios había mandado y restaura la práctica de la ley de Moisés. Y eso fue inmediato, hermano, apenas él empezó a reinar, pues. Y esto lo que nos permite ver es que comenzó con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho compromiso hacia Dios, que es el mismo compromiso, la misma fuerza, el mismo ímpetu que deberíamos tener todos, como le pasó a la iglesia en Éfeso, que nos enseña Apocalipsis que habían perdido el primer amor. O sea, arrancaron con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero se les fue acabando la fuerza en el camino. Así pasa a veces con nosotros.
a veces pasa con la iglesia como grupo y a veces pasa de manera individual. Entonces, Segunda de Crónicas 29, del 3 al 7, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, fíjese, apenas empezando, abrió las puertas de la casa de Jehová. Su padre las había cerrado y las había sellado con clavos y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque cuando cayeron en la idolatría, realmente Israel se contaminó, hermanos, se hizo inmundo de una manera tan grande que contaminaron y metieron inmundicia y porquería, podríamos decir, en el templo, pues, que tenían que ver con la idolatría, pues. ¿Ok? Entonces dice el 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, o sea, tampoco le siguieron quemando incienso a Dios, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, realmente rompieron totalmente con Dios. Dios los metió en esa tierra maravillosa, les dio la victoria sobre sus enemigos, pero siglos después ya ellos se habían olvidado de Dios. Ya ellos no querían estar con Dios, pero eso también dependía de quien los guiaba, pues. Si era un buen rey, el pueblo cambiaba su actitud. Si era un mal rey, el pueblo terminaba siguiendo al rey, porque por, por, por más que se les obligara a hacer lo bueno, ellos tenían un corazón inclinado al mal, el pueblo de Israel, en muchas oportunidades. ¿Ok? Ok. Vemos un buen siervo de Dios, el caso de Ezequías, pues, que comienza con mucho ímpetu, interés y dedicación en las cosas de Dios. Y es un buen ejemplo para los que estamos bajo la gracia. Deberíamos tener la misma diligencia por hacer la voluntad de Dios, el mismo ímpetu, la misma gana, la misma pasión, la misma devoción, o como nos dice Romano, pues, sirviendo fervientemente al Señor. Eso fue lo que hizo Ezequías. Por eso es que Ezequías fue un hombre excepcional en cuanto a la fe. Como rey fue excepcional también, porque hizo lo bueno delante de Dios, buscó a Dios de todo corazón. Y esto nos enseña a nosotros también, porque nosotros tenemos que evaluar si realmente nosotros buscamos a Dios de todo corazón, que yo creo que sí, pues. Pero a veces algunos de nosotros, pues nos descuidamos. Algunas veces debemos ver más allá de nuestra vida personal y mirar cómo está la iglesia, que es la casa de Dios. Lo que le pasó a la iglesia en Éfeso, lo que le pasó a la iglesia en Sardis, lo que le pasó a la iglesia en Laodicea, en Tiatira, fue descuido de los mismos miembros. Una iglesia local, hermanos, es el reflejo de lo que son sus miembros, de las personas que están allí reuniéndose para adorar a Dios y que forman parte de esa iglesia. Siervos comprometidos, cristianos comprometidos, iglesias comprometidas. Cristianos perezosos, descuidados, iglesias perezosas y descuidadas. Porque lamentablemente la iglesia de Cristo, Cristo nos ha dejado sus leyes, pero hay algo que a veces no ayuda a que las iglesias vayan bien y es el factor del ser humano, que no le pone empeño a las cosas de Dios. Entonces, cuando vamos a evaluar, ver este ejemplo de Ezequías, que el templo había sido cerrado, que se había cesado la adoración, nosotros tenemos que mirar hacia nuestra iglesia, hacia la iglesia del Señor, pues la iglesia local donde nos reunimos. ¿Está siendo bien cuidada? ¿No se ha contaminado con falsas doctrinas? ¿No hemos introducido prácticas incorrectas, doctrinas incorrectas? ¿Ok? Cosas que blasfeman del nombre y de la voluntad de Dios. Debemos comprender que la iglesia es de Cristo y no nuestra. Así como Ezequías tenía un celo por el templo de Dios, un celo vivo
y por la adoración a Dios, los cristianos también deberíamos tener el mismo celo por las cosas del Señor. Por eso vemos, hermano, qué diferencia. Estos hombres que hemos estado estudiando no estaban bajo la gracia, no estaban bajo ese tiempo maravilloso que tenemos con Cristo, que es totalmente diferente a la ley de Moisés. Ellos estaban bajo la ley de Moisés, pero aún así fueron buenos siervos de Dios, tanto que Dios da buen testimonio de ellos. En segunda de Crónicas 29, del 8 al 11 dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá. Pues acuérdense que Ezequías estaba hablando de lo que habían hecho sus padres, que habían cerrado el templo, habían sellado las puertas, habían cesado el quemar incienso, habían cesado los holocaustos. Entonces, él está explicando lo que pasó, pues las consecuencias de esas acciones. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí vuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y les sirváis. Está hablando de los levitas y los sacerdotes. Y seáis sus ministros y les queméis incienso. El rey se estaba dirigiendo a los sacerdotes, a los levitas, para que ellos tuvieran el compromiso, le pusieran dedicación, ganas, diligencia a lo que se iba a hacer. Ahora, aquí Ezequías habla de pacto, hermanos. Ellos ya tenían el pacto de la ley de Moisés. ¿De qué pacto está hablando Ezequías? Ezequías había determinado hacer pacto con Dios para que se volviera de su ira y le fuera bien. O sea, ¿qué quiere decir? Esto era un pacto personal de él con el pueblo. O sea, el pueblo y él iban a hacer un pacto. Era como una especie de compromiso. Si Dios los ayudaba, o sea, ellos se comprometían a obedecer a Dios, limpiar toda la inmundicia, volverse de sus malos caminos, pero Dios los iba a ayudar, los iba a bendecir y iba a apartar su ira en contra de ellos. Entonces era como una especie de pacto. Hoy mucha gente hace promesas. Por eso la palabra dice que no seamos apresurados en hacer promesas y no cumplirlo. ¿Y qué promesas puede ser eso? Bueno, cuando uno le dice a Dios, por ejemplo, ayúdame, Señor, a sanarme de esta dolencia y yo te aseguro que voy a empezar a predicarle a todo el mundo en la calle por lo menos 3 veces a la semana y resulta que mejoras y después no sale ni una sola vez. Entonces, ese tipo de pactos, compromisos que a veces se hacían en el antiguo pacto y sé que también muchos lo hacen, pues entran como en un compromiso con Dios, rogándole algún favor, algún beneficio y ellos se comprometen a hacer algo. Eso es lo que estaba haciendo Ezequías acá, pues conjuntamente con el pueblo. Si Dios apartaba su ira y los bendecía, él iba y el pueblo iban a andar rectamente delante de Dios. ¿Ah? Entonces, esto era una práctica común, el establecer un pacto con Dios. Algunos siervos de Dios, patriarcas y reyes, hacían pacto para que Dios le ayudase y se volviera de su ira. Hacían pactos personales donde se comprometían en hacer algo si Dios les ayudaba. Pues. Segunda de Crónica 29, del 15 al 19, dice, estos reunieron a sus hermanos, ¿ok? Y se santificaron y entraron. Está hablando de los levitas y sacerdotes nuevamente. Conforme al mandamiento del rey, las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Fíjense cómo había caído tan bajo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Realmente están en una condición espiritual lamentable, deplorable. Tanto que tomaron el templo que era la casa del Dios viviente en aquel entonces y metieron allí todo lo que les pareció
toda inmundicia sin importarle lo que decía la ley de Moisés. Ahora, lo mismo a veces pasa en la iglesia, pero con otro contexto. A veces uno quiere introducir doctrinas equivocadas. A veces queremos introducir prácticas que son innovaciones, pero que no tienen ninguna aprobación bíblica. Debemos tener cuidado, ¿ok? Porque lamentablemente algo que hace el ser humano cuando se trata de las cosas de Dios es que ellos ponen sus propios pensamientos, sus propias ideas y terminan apartándose, desvirtuando lo que Dios había ordenado. Sigue diciendo en Segunda de Crónicas 29, 17 al 19, dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron de hacer la limpieza. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. O sea, ya venían, empezaron las buenas noticias. Ya se había limpiado la casa de Dios, el templo, y ya todo se había purificado, se había santificado y ya estaba preparado para comenzar el servicio, la adoración que tenía que hacerse bajo la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, la iglesia de Dios debe ser cuidada también con el mismo celo que vimos aquí en Ezequías. Por eso es que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, hermanos, solamente hay una sola iglesia que no tiene problemas. O sea, hay dos que están bien vistas por Cristo. ¿Ok? Hay dos, una que no está mal, pero tiene alguna falla. Hay otra que no está muy bien porque permite que una mujer haga sacrificios. Y hay tres que Cristo las tiene a punto de quitarlas como su iglesia. Entonces, cuando vemos estos números, nos damos cuenta que la cantidad de iglesias que están erradas, que tienen prácticas que no son correctas, no son poquitas, son más de la mitad. Pues. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso pasó con, en el tiempo de Apocalipsis, cuando apenas todavía estaba el apóstol Juan, estaban las enseñanzas de los apóstoles ahí calientito, ¿cómo no será hoy en día que ya han pasado 2000 años? Por eso es que debemos cuidarnos, hermanos, y debemos cuidar la iglesia local donde nosotros somos miembros. Entonces, la iglesia de Dios debe ser cuidada con el mismo celo, con la misma diligencia. Si se ha desviado el camino correcto o se ha introducido prácticas paganas, debemos volvernos, recomponer la iglesia local, volver a la sencillez de la escritura y no permitir que sea desvirtuado por ningún hombre o por algunos hombres. Porque generalmente quienes echan o quienes arrastran a la iglesia al error son los que predican, los que enseñan. Porque las hermanas no tienen tanta fuerza para arrastrar pues, a gran parte de la grey, pero los varones que enseñan sí gozan de la confianza de la grey. Pues. Y a veces uno de ellos o dos quieren dividir la iglesia. Entonces, esa es la verdadera adoración a Dios, hermanos. Hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios y no a la nuestra. El mundo hoy quiere adorar a Dios a su manera. Se inventan cosas, hacen cosas que Dios no está probando ni está pidiendo. Quieren innovar, quieren introducir cosas nuevas. Si Dios nos manda a cantar con nuestra voz, entonces introducen coros, introducen instrumentos musicales, otras que han avanzado más. Y bueno, terminan pervirtiendo el camino del Señor, porque la sencillez de lo que Dios pide para ellos no es suficiente. Es mejor como ellos piensan. Entonces Ezequías restaura la adoración en el templo. No se quedó solo en deseos,
en buenas intenciones o solo en oración. Voy a quedar aquí orando para que se arregle el templo de Dios y se restaure. No, nosotros tenemos que accionar, tenemos que obrar, tenemos que hacer para que haya cambios. ¿Ok? Él actuó, él obró, hizo todo lo necesario para que se eliminara la idolatría y comenzara el culto como Dios lo exigía. Segunda de Crónicas 29, 27 al 30 dice, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, empezó pues. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron a Dios. Fíjense el cambio del pueblo de Israel. Un buen rey, el pueblo anda por el camino correcto. Un mal rey, el pueblo de una vez se desvía. Entonces el 30 dice, entonces el rey Ezequiel, los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron, pues. Vemos el cambio drástico que estableció Ezequiel, hermano. La adoración, el servicio a Dios, su padre la había parado completamente. Él restauró todo y apenas en pocos días. ¿Por qué lo logró? Bueno, era rey, pero también tenía ese compromiso para con Dios. Dios es el único que decide cómo debemos adorarle. Lamentablemente, Acaz, como otros reyes de Judá y de Jerusalén, eh, de, de Israel, la nación del norte, sumergieron al pueblo en la idolatría, en las abominaciones, en lo que a Dios le desagrada. O sea, notamos un cambio en el pueblo por influencia de un buen rey. Algunas veces el pueblo sigue a sus dirigentes y caen del favor de Dios. Cuando sus líderes son fieles al pueblo, le irá bien espiritualmente hablando. ¿Y por qué le va a ir bien espiritualmente? Porque harán la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero el mismo principio podemos verlo o aplicarlo en las iglesias locales. Los líderes, ancianos, evangelistas, junta de varones, introducen innovaciones para atraer más gente, ¿ok? O creyendo que si se hace de esta manera van a adorar mejor a Dios, pero no es lo que Dios ha pedido. Y lamentablemente arrastran a toda la iglesia tras el error que ellos han desarrollado. Entonces, así como un buen rey llevó a Israel por un buen camino, así debe haber buenos líderes, buenos ancianos o evangelistas que lleven la iglesia por buen camino. Segunda de Crónicas 29, 31 a 36 dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos que traían un animal para ser sacrificado. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, más los sacerdotes eran pocos, o sea, realmente la cantidad de sacrificios, de holocaustos que habían era enorme y no se daban basto, pues. Entonces, más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. ¿Ok? Lamentablemente, la mala influencia, la triste condición en que había caído Israel espiritualmente también afectó a aquellos que tenían que ministrar delante de Dios, a los sacerdotes. Y aún entonces levitas fueron
más rectos de corazón que los mismos sacerdotes. Sigue diciendo, segunda de Crónicas 35 al 29, 35 al 36, dice, así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque habían restaurado, habían hecho lo necesario, habían obedecido a Dios y habían tenido un logro, un éxito. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Entonces los que dirigen pueden hacer la diferencia entre una iglesia fiel y una iglesia infiel, innovadora. Por ejemplo, en Tiatira, ¿cuál era el problema? Que permitían que Jezabel fornicara, idolatrara y enseñara a otros cristianos a hacer lo malo. Y ellos no hacían nada. Entonces, entre una iglesia fiel y una iglesia infiel, muchas veces los líderes, los que guían, tiene que ver mucho con el hacia dónde se dirige, pues. Entonces, puede puede llevar pues a prácticas que no son de Dios. Segunda de Reyes 18:4 nos dice que en el caso de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamó Nehustán. Ahora es interesante esto, ¿no? O sea, no solamente él restauró la casa de Dios, sino que él quitó la adoración, quitó los lugares altos que eran donde iban a hacer su adoración, iban a hacer sus servicios, sus ofrendas, todo eso lo eliminó, pues. E inclusive la serpiente que Dios había mandado a hacer cuando las serpientes ardientes mordían a Israel, ellos lo habían convertido en una especie de ídolo. Le seguían ofreciendo incienso, pues. Y Ezequías hizo tan gran trabajo que acabó con todo eso. No se dio permiso de desviarse o complacer a aquellos que habían desagradado a Dios. Entonces, igual que Josías, se dice de Ezequías que no hubo ni antes ni después de él un rey como él. El escritor inspirado anuncia cómo Dios veía a este hombre. Porque cuando dice ni hubo un rey como él, quien está hablando ahí detrás del profeta es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dando testimonio de la calidad de, de siervo que era Ezequías. Entonces, él guió bien a su pueblo. Segunda de Reyes 18, del 5 al 6 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, aquí en Ezequías, pues. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, pues. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y aquí nos describe lo que son los principios básicos de la obediencia, hermano. Primero, seguir a Jehová. Jesucristo le dijo a sus discípulos, seguidle. Segundo, no apartarse de él, o sea, no apartarse de su ley, de sus mandamientos, sino que debemos guardarlos. Y eso fue lo que hizo este buen rey, este gran rey. Este versículo nos muestra lo que significa seguir a Dios. No se apartó de Dios guardando los mandamientos de la ley de Moisés. Mientras nosotros guardemos los mandamientos de Dios, no estamos apartados de Dios. Nos apartamos cuando empezamos a practicar o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces Ezequías restauró y limpió el templo, restableció la adoración y servicio a Dios, convocó la celebración conocida como la fiesta de la Pascua. Pero antes de eso quitó todo lo que contaminaba a Israel, la idolatría y sus prácticas. Realmente hizo cambios tremendos en Jerusalén.
Entonces es un buen ejemplo para nosotros de compromiso, dedicación, de esfuerzo. En Segunda de Crónicas 30 del 1 al 4 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con su príncipe y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, pues. Cuando Ezequías convocó a celebrar la Pascua, una fiesta obligatoria dentro del pueblo de Dios, porque eso marcó su salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando los hombres son de buen corazón, rectos para con Dios, tratan de honrarle, se esfuerzan en adorarle, le sirven de la mejor manera. Pero lamentablemente, a pesar de tener un buen rey, no todo el pueblo dispuso su corazón para seguir, para subir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Más bien, algunos de ellos se burlaron de la invitación del rey. Segunda de Crónicas 30 del 8 al 10 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra servid como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual le ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. El ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Dios le estaba prometiendo una restauración completa y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a ellos. ¿Y cuál fue el problema de Israel? No se volvieron a Dios o se volvían simuladamente, se volvían hipócritamente, trataban de mostrar cierta piedad, pues, y devoción a Dios, pero no era real. El 10 dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Este pueblo no fue un angelito, pues. Realmente el pueblo de Israel fue un pueblo duro, tenaz, complicado, que no hizo lo que era necesario para agradar a Dios. Sigue diciendo en Segunda de Crónicas 30 del 24 al 27, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas, o sea, dio lo mejor para Dios, no como Caín que le dio los vegetales o le dio algo que no era lo correcto, tenía que haberle dado lo mejor a Dios, aunque fuera vegetales, pero debía haber buscado algún animal o algo para hacer holocausto, pero no le dio importancia a la ofrenda para Dios. El caso de Ezequiel es diferente, porque él le dio lo mejor a Dios. La pregunta para nosotros, ¿le estamos dando lo mejor a Dios? 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosas semejantes en Jerusalén. Realmente estamos hablando de descuido, que habían pasado varios siglos. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo mismo. ¿Ok? Entonces es interesante, hermanos, porque, porque vemos cómo Dios responde las oraciones de Ezequías. ¿Y por qué las responde, hermano? Porque era un siervo fiel, un siervo comprometido, un siervo que estaba limpiando toda la inmundicia de Israel. Tenía un celo vivo por Dios. Entonces en primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No solo los oye, sino que también les bendice.
Entonces, aprendemos de un buen hombre espiritual, muy responsable delante de Dios. Ezequías fue un gran hombre y un gran rey. Buscó a Dios de todo corazón y le honró con todo su ser. Segunda de Reyes 18, del 6 al 8 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque guardó, respetó y fue celoso de los mandamientos de Dios. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras de las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora, la mejor conclusión, hermanos, que podemos dar, ya para terminar, de este siervo de Dios, lo podemos leer aquí en Segunda de Crónicas 31, del 20 al 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, o sea, le puso empeño de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo hizo de todo corazón. Y fue prosperado. Pero notemos que fue prosperado porque hizo todo lo necesario. Entonces, ¿qué aprendemos de este gran hombre? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ejecutó lo bueno y recto y verdadero, algo que nosotros todos cristianos debemos tener. Buscó a Dios de todo corazón, puso en primer lugar el reino de Dios de su justicia. Es algo que también nosotros los cristianos debemos hacer. Obedeció la ley y los mandamientos de Dios. Nosotros los cristianos debemos obedecer la ley de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué va a traer eso como resultado? Que Dios nos va a prosperar espiritualmente y seguramente nos va a ayudar también en las cosas de este mundo. Él hizo su parte haciendo la voluntad de Dios y Dios, que es fiel, hizo la suya. No podemos esperar que Dios haga todo y nosotros no hacer nada. Dios le ayudó y le prosperó, pero él hizo su parte. Es un tremendo ejemplo para nosotros que estamos bajo la gracia. Muy bien, hermanos, gracias por la compañía, que nuestro buen Dios les bendiga. Espero que esta lección les pueda servir, ayudar a que comprendan el buen ejemplo de este buen siervo de Dios y que nosotros también podamos seguir su buen ejemplo. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Jaime.